etcétera. Pero la otra palabra no habla del tiempo que transcurre, el tiempo que pasa, el tiempo que se mide, sino el tiempo justo en el que Dios actúa. De manera que en eso ando, el ministerio Kairos, que no es otra cosa que predicar. Soy maestro del seminario Juan Wesley, nada más que yo no doy clases acá en Monterrey. El seminario abrió 4 módulos, no sé si tengan más ahora, pero había 4 módulos en los Estados Unidos, y entonces yo estaba viajando constantemente un tiempo a los suburbios de Houston para dar clases la segunda quincena de enero y la segunda quincena de agosto, y luego de ahí viajaba al sur de Illinois para estar en Cobden, donde estaban Adrián García y Lili, otros muchachos muy conocidos acá, y también viajaba ahí a Elgin, Illinois, un suburbio de Chicago, para atender el módulo de estudiantes que teníamos allá. Por alguna razón, quizá porque ya se han graduado los pastores, porque todos eran pastores, se han suspendido un poco los estudios, aunque están por reiniciarse, y en el mes de julio ya estoy invitado para reiniciar los cursos allá en el sur de Illinois, o posiblemente en otra parte. Bien, hermanos, en la ciudad de Torreón, que es donde yo vivo, yo soy nativo, ahí nací en Torreón. Cuando me eligieron obispo, pues me fui a vivir a Torreón para atender las iglesias de Chihuahua, Durango, Zacatecas y la comarca lagunera, y pues me fui a vivir a mi ciudad natal. Cuando terminó mi gestión episcopal, me quedé como pastor, o el obispo que me sustituyó me nombró pastor de mi propia iglesia, donde yo nací, crecí y me desarrollé, y me fui al seminario, y entonces fui pastor de mi propia iglesia durante 7 años. Luego me jubilé, y ya jubilado, el obispo que estaba en turno me pidió atender una de las iglesitas de ahí de la ciudad de Torreón, la segunda iglesia, una pequeña congregación, pero que en ese año, o en esos 2 años que estuve ahí, Dios la hizo prosperar grandemente. Y el siguiente año el obispo me dijo: ¿me puede ayudar otro año con otra iglesia? Y ya no. ¿Por qué? ¿Ya se cansó de ser pastor? Ya. Ahora quiero volar como las águilas, volar muy alto, irme quién sabe a dónde. Y es que todos los muchachos que fueron mis alumnos en el seminario y que ahora ya eran pastores y hasta superintendentes y hasta obispos y misioneros y evangelistas, me decían: hermano Walter, pues véngase para que esté acá con nosotros. Me invitaban en Navidad, pues yo tenía que estar en la iglesia. Me invitaban en Semana Santa, pues yo tenía que estar en la iglesia. Hasta que dije: no, bueno, pues entonces, para poder ir donde ellos están, pues necesito dejar el pastorado. Así que me jubilé y me lancé a esta hermosa aventura de la cual no me arrepiento. Sí añoro el pastorado, ¿para qué les digo que no? Sí añoro el pastorado, pero me gusta más estar aquí viendo a Sergio, y el próximo domingo voy a estar en una iglesia en Torreón que también se llama Vida Abundante, por cierto. Y luego voy a estar aquí en la iglesia de la Trinidad en marzo, y luego me voy a Nuevo Laredo a un aniversario de la iglesia de Divino Salvador, donde fui pastor durante 7 años, y luego a ver a dónde nos vamos. Así es que, hermanos, esta es, en pocas palabras, la última parte de mi historia. Pero el pastor Sergio no me invitó a contarles mi historia, me invitó a predicar, así que vamos a predicar la palabra del Señor. Abra sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Desde hace 15 días que me encontré a Sergio y me invitó para predicar esta mañana aquí, yo he estado orando a Dios y pidiéndole en oración su dirección para el mensaje de esta hora. Y yo veía un pasaje y veía otro, y revisaba algunas notas de sermones que he predicado en otras partes, y Sergio me dijo: queremos que predique sobre esto, sobre aquello. No me dio tema, no me dijo: estamos haciendo énfasis en esto o en lo otro, como algunos pastores me anticipan. Y lo que yo voy a compartir con ustedes en este momento, hermanos, es algo con lo cual yo me he estado identificando en estos últimos meses. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo
capítulo 14, a partir del versículo 22 hasta el 33, una historia sumamente conocida, ustedes la han leído muchas veces, posiblemente el pastor ha predicado, han ustedes sin duda alguna revisado este pasaje, pero yo creo que Dios tiene algo más que mostrarnos en esta hora. Dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, Pedro dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Si ustedes me preguntan qué materias doy en el seminario y en un instituto bíblico en Torreón, por cierto, que se llama Vida Abundante. Bueno, los directores de esas instituciones en el ramo de Biblia pues me han invitado a dar el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas. En el Nuevo Testamento me han invitado a dar los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la literatura juanina, el Evangelio de Juan, las 3 cartas universales y el Apocalipsis. Pero me siento muy a gusto dando clases de Biblia. Pero lo que yo me siento muy a gusto y me siento muy feliz es dando la clase de homilética y la clase de hermenéutica. La homilética es la ciencia de hacer un sermón y predicarlo de acuerdo a las reglas propias de la homilética. Y la hermenéutica es la ciencia que estudia cómo interpretar las Sagradas Escrituras de acuerdo a las propias reglas de la hermenéutica. Y eso es lo que yo estoy impartiendo ahora mismo en el Instituto en Torreón. Y por cierto que mañana comienzo a dar la primera clase de homilética 2. Terminamos con 2 grupos que llevaron homilética 1 y mañana, con el favor de Dios, comenzamos con homilética 2. Ahora, independientemente de la clasificación de sermones, todos los que estudian la homilética dicen que hay 3 estructuras fundamentales sobre las que se elabora un sermón. El primero es el sermón textual, que como su nombre lo indica, los predicadores predicamos un sermón alrededor de un texto. Lo desmenuzamos, le sacamos todo el jugo posible a un texto. Podemos echar mano de muchos otros pasajes de la Biblia, pero siempre para apuntalar las ideas que surgen del texto. Y eso es lo que se llama sermón textual. La segunda estructura es el sermón temático, cuando el predicador o el pastor predica sobre un tema y tiene la libertad de buscar aquí y allá y más allá de la Biblia y más allá en los libros, en los comentarios, pero la idea es desarrollar el tema que se le asignó o el tema que a sí mismo se propuso hablar. Y la tercera estructura es el sermón expositivo,
El sermón expositivo es tomar un capítulo de la Biblia o un pasaje de la Biblia o una historia de la Biblia y entonces dar toda la enseñanza posible, todo lo que hay en ese pasaje. Bueno, de esas tres estructuras, el textual, el temático y el expositivo, el Señor ha puesto en mi corazón predicar el sermón expositivo. Y este es el pasaje que Dios ha puesto en mi corazón para que lo revisemos. Vamos a ir en algún momento versículo por versículo y en algún momento frase por frase. Y ya me ha tocado ir en algunos pasajes de ir a veces hasta palabra por palabra. Miren, yo encuentro, independientemente de lo que ustedes, que se ve que tienen una cara de ser muy estudiosos de la Biblia, yo encontré 12 escenas, pero ustedes pueden encontrar más que yo, y si las encuentran de las que voy a mencionar, pues me las pasan para yo predicarlas más adelante. ¿Está bien? Entonces, si algunos tienen la costumbre de anotar, háganlo. Escena número 1, versículos 22 y 23. Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos de homilética y de hermenéutica que cuando elaboren un sermón siempre le pongan título. Así es que el título de mi sermón en esta hora es La realidad de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? De eso vamos a hablar. Escena número 1, versículos 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaban allí solos. Primera escena. Los discípulos se suben a una barca, se internan en el mar. Estamos hablando del mar de Galilea, también es conocido como el mar de Betsaida o el mar de Genesaret, el lago de Genesaret. Se suben los discípulos y se van en la barca. Jesús sube a un monte y se pone a orar. Y me llama la atención que el evangelista Mateo usa la palabra estaba allí solo. Cuando yo me vaya al cielo y me encuentre a Mateo, le voy a decir, oye, espérame, no se quedó solo el Señor Jesús. Porque cuando ustedes y yo nos apartamos a nuestro cuarto, a nuestra recámara, o lo hacemos como Jesús y nos vamos a un monte, allá por el Cerro de la Silla o allá por Chiquillo, no sé dónde, tantos lugares que hay acá, y usted está solo con Dios, pues no está solo, está con Dios. De manera que una de las cosas hermosas de esta escena es que Jesús no estaba solo, estaba platicando con el Padre. Estaba platicando de su Padre, cómo le estaba yendo en el ministerio para el cual él había sido enviado, y sin duda alguna también recibiendo alguna indicación de parte del Padre, porque eso es lo que hacemos los papás. Yo cuando vengo a Monterrey y siento a mi hijo Ata, siempre estoy haciendo indicaciones. A lo mejor algunas cosas no le gustan, ¿verdad? Porque así son los hijos, ¿verdad? Ay, papá, ay, estás muy anticuado, papá, ay, ¿por qué me dices eso? Pero el Señor Jesús no estaba solo, estaba con el Padre. Lo que Mateo está aquí tratando de decir es que ya no estaba con los apóstoles, ya no estaba con los discípulos. Estos se habían internado en el mar, en la barca, y ahí estaba Jesús solo con su Dios, su Padre. Primera lección de esta primera escena: cuando estemos a solas con Dios, estamos solos, estamos con Él. Y qué mejor compañía que estar con el Padre Celestial. Amén. Segunda escena. La segunda escena está en el versículo 24, pero la primera parte. Escena número 2, versículo 24, primera parte. Y ya la barca estaba en medio del mar. Esa es la primera parte. Ahora el relato deja un poquito allá a Jesús orando en un monte, y ahora se centran las siguientes escenas en los 12 que están en la barca. Y lo que dice esta escena es que la barca estaba en medio del mar. Quiero que piensen en esto. Estaban en medio del mar. El mar de Galilea no es muy grande, pero ya estando en medio, quiere decir
si el mar de Galilea es algo así como medio circular, pues estaban en el centro. De manera que la tierra era a la misma distancia de ellos, estaban hacia acá, como hacia acá, como hacia acá, como hacia acá, estaban en medio. Yo quiero que se imaginen esta escena. Están los 12 en la barca en medio del mar, lejos hacia el norte, lejos hacia el sur, lejos hacia el oriente, lejos hacia el poniente. Escena número 3, el mismo versículo 24, pero la segunda parte. Azotada, la barca, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En otras palabras, cuando la barca con los 12 llegó en medio del mar, se desató una tempestad de viento. Es lo que se llama viento contrario. Los que han ido a Tierra Santa, hace poco unos amigos míos de la ciudad de Torreón, en el mes de noviembre fueron a la Tierra Santa, y el guía de turistas, que era, por cierto, un pastor, lo llevó al mar de Galilea y se subieron a un barco que no era una barca como la que daban los apóstoles, era un barco moderno, una lancha moderna de motor y todas las cosas. Y cuando llegaron a la mitad, es decir, al medio del mar de Galilea, el pastor les dijo: este es justo el lugar donde los discípulos de Jesús estaban en el pasaje de Mateo. Miren hacia el norte, miren hacia el sur, miren hacia el oriente, hacia el poniente. Vean que estamos lejos de todas las costas, estamos en medio. Dice, observen, hay una parte alrededor del mar de Galilea en que hay muchas montañas. Dice, observen esas montañas. Cuando llega la época de los vientos se encañonan a través de los cerros, y entonces el viento coge más fuerza. Cuando llega al mar de Galilea, la fuerza del viento puede hacer inclusive que naufraguen los que andan en el mar. El apóstol Pedro y Jacobo y Juan, que eran pescadores, sin duda alguna fueron testigos en muchas ocasiones de estas tempestades y de cómo el mar en algunos momentos se llegó a tragar a compañeros de ellos por la fuerza del viento y de la tempestad. De manera que cuando dice aquí viento contrario, no era una tempestad de lluvia, no era un huracán, no era un ciclón, pero les decía el pastor guía a los compañeros míos que me platicaron esto, es que los vientos contrarios son a veces mucho más peligrosos que las tempestades de lluvia. Como dentro del colegio apostólico, de los 12 que estaban allí, algunos eran pescadores, sabían que esta tempestad de viento contrario era peligrosísima y que estaban precisamente amenazados de morir en medio del mar. Así es que la segunda o la tercera escena de la segunda parte del versículo 24 es que estaba la barca azotada por las olas porque el viento era contrario. Si la barca se bamboleaba de un lugar a otro porque las olas estaban a punto de volcarlos, y los que estaban allí, que eran algunos de ellos pescadores, sabían muy bien que esto les podía costar la vida. Por eso estaban llenos de miedo, que es la siguiente escena. Escena número 4, versículo 25, primera parte. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ahí le suspendemos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, noten ustedes, están en medio del mar, pero ahora están bajo una fuerte tempestad de viento contrario. Pero a eso agréguenle que es la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que consultar a Marcos capítulo 13, versículo 35. San Marcos capítulo 13, versículo 35, habla acerca de las vigilias de la noche. ¿Qué cita les di? Que sí, entonces sí están despiertos. 13:35. Dice aquí: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, primera vigilia, de las 6 de la tarde nuestros, a las 9 de la noche nuestra, primera vigilia.
Segunda vigilia, o a la medianoche, desde las 9 de la noche nuestras a las 12 de la noche nuestras. Esa es la segunda vigilia. O al canto del gallo, o al anochecer, es 6 a 9. Y luego a la medianoche, 9 a 12. Y luego la tercera es al canto del gallo de las 0 horas a las 3 de la madrugada nuestras. Y la cuarta vigilia comienza a las 3 de la madrugada, se llama la vigilia de la mañana o del amanecer. La cuarta vigilia comienza a las 3 de la madrugada nuestras y se acaba a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana nuestras, perdón. De manera que están en medio del mar, la barca está azotada por vientos contrarios, son las 3 de la madrugada. Está comenzando la cuarta vigilia de la noche, de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana nuestros. ¿Por qué digo nuestros? Porque los judíos medían el tiempo de otra manera como la medimos nosotros, todavía hasta la actualidad. Para ellos, el Shabbat, el séptimo día, comienza a las 6 de la tarde del viernes nuestro y se acaba a las 6 de la tarde del sábado nuestro. El día lo contabilizan por horas. La hora primera es de las 6 de la mañana a las 7. La hora segunda de las 7 a las 8. La hora tercera de las 8 a las 9. La 9 es la tercera hora. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, la gente que los oyó allí con aquella alboroto de oración y de hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, la gente que estaba allá dice: estos están borrachos, están llenos de mosto. Pero cuando Simón Pedro predica el sermón de Pentecostés, dice: no están borrachos, pues apenas es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Bueno, más que allá habrá judíos, los mexicanos pues se emborrachan de todas horas, ¿no? Más bien a la hora tercera les amanece, ¿verdad? Por eso Pedro dice: no están borrachos, apenas es la hora tercera del día. Es decir, los judíos como que a esas horas no le entraban. Entonces, los judíos medían el día por horas. La hora tercera a las 9, la hora sexta, las 12 del mediodía. Recuerden la crucifixión del Señor Jesús. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora de nona, es decir, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Quizá esa sea la razón por la que muchas iglesias acostumbran celebrar el servicio para recordar las 7 palabras del Señor Jesucristo sobre la cruz a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde. Últimamente yo he estado predicando en iglesias en las últimas Semanas Santas que me ha tocado predicar. Comienzan a las 12 del día para terminar a las 3 de la tarde. Hacen un servicio de 3 horas. Es difícil mantener despierta a la gente a esas horas. Si ayunaron, se duermen porque ayunaron. Y si comen mucho, se duermen porque comieron mucho. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, la noche los judíos la medían por vigilias. Cada vigilia duraba 3 horas. Acuérdense del pasaje de la Navidad, que había pastores allí en las campiñas de Belén que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces los pastorcillos, al cuidar sus ganados, se dividían las vigilias. Oye, a ti te toca a la primera vigilia y a la segunda, yo te relevo a la tercera y a la cuarta. Entonces, las vigilias las miden los judíos por 4 vigilias de a 3 horas cada vigilia. Vuelvo al asunto, ya después nos dará la explicación. Mas a la cuarta vigilia de la noche, insisto, estaban en medio del mar, estaba la barca azotada por vientos contrarios que podían causarles la muerte, y eran las 3 de la madrugada. ¿Pueden ustedes imaginarse esto? Yo le podría llamar a esta experiencia de los 12 la noche más terrible de la existencia de ellos. Cuando menos de alguno de ellos tenía que ser la noche más terrible, más trágica.
Segunda parte del versículo 25, que es la cuarta escena, y creo que es la quinta escena. Creo que la quinta escena es una de las escenas más hermosas que ustedes y yo pudiéramos contemplar ahora. Después de lo que les he descrito, dice la segunda parte del versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, y luego dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando estaban más asustados y más desesperados y más llenos de angustia y de dolor y de aflicción, vino Jesús andando sobre el mar. Esta escena es por demás maravillosa. ¿Y por qué no ir sacando algunas lecciones de esto? En la noche más terrible de nuestra existencia, siempre aparece Jesús para socorrer. Versículo 26, que viene siendo la sexta escena. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Pueden imaginarse esto? Está en el medio del mar, está azotado el mar por vientos contrarios, son las 3 de la madrugada, Jesús no está con ellos, de pronto ven una figura que viene caminando sobre las aguas, y para colmo dicen, ¡es un fantasma! Y dice que comenzaron a dar voces quiere decir comenzaron a gritar de miedo. La desesperación, el pánico había cundido tanto que en ese momento no están pensando en que es Jesús, están pensando en un fantasma. Para colmo, un fantasma. Lo que nos está pasando, y para colmo, un aparecido, decimos acá en el norte, un aparecido allí. Y comenzaron a gritar y comenzaron a dar voces de miedo. Yo estaba predicando una vez este mismo pasaje en una iglesia, de esas iglesias muy efusivas, muy alborotadas, es como que están tranquilos. Y yo los vi tan efusivos a esa congregación que se me dio una ocurrencia. Y les dije, a ver, hay aquí 12 varones valientes. Y se pusieron los 12 varones valientes. De pie, pásenle por favor para acá, y se vinieron para acá, y les dije, hagan de cuenta que ustedes son los 2 apóstoles, y que están en una barca, y que están en medio del mar, y que son las 3 de la madrugada, y el mar está embravecido. ¿Me pueden ustedes ayudar un poquito para que la congregación más o menos se dé cuenta, se imagine la escena que estaban viviendo los discípulos? Por favor, hermanos, comiencen a dar gritos de miedo como si tuvieran pánico, porque comenzaron a gritar tan feo. Los estaba llenando de miedo. Pero finalmente sí aprendimos, o cuando sí comprendimos la clase de experiencia que estaban viviendo los apóstoles en el mar. Y luego cuando les dije, vean hacia un solo lugar y hagan de cuenta que es un mar, pero quiero un hermano que estaba por ahí, empezaron a gritar. Ya les dije, hermano, ya para el país en su lugar y se han predicado. Un fantasma, dieron voces de miedo. La siguiente escena, ¿en cuál voy, hermanos? Sí, están escritos, ¿verdad? La séptima, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, pues como que ellos estaban gritando de miedo, y las olas del mar y el viento contrario estaban produciendo también mucho ruido, pues Jesús tuvo que levantar la voz. ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Oye, palabras tan hermosas del Señor Jesucristo. Esa ya daba miedo. Dan miedo los gritos de esta gente que no pasan para atacar frente. Pero la voz de Cristo siempre es una voz hermosa. Tened ánimo. Si usted viene en esta tarde a esta
pesadas en su alma y en su espíritu. Tened ánimo, dice Jesús. Yo estoy aquí para bendecir. A veces me he puesto a pensar, ¿cómo supo Pedro? Porque los demás creían que era un fantasma el Señor Jesús. ¿Cómo supo Pedro que sí era Jesús, aunque no estaba muy del todo seguro? Por eso ahorita vamos a ver esa parte. Pero déjenme detenerme en esa palabra de Cristo, yo soy. ¿Saben ustedes que Simón Pedro en muchas ocasiones, cuando menos en 7 que nos dice el Evangelio de Juan, Pedro y los demás escucharon a Jesús decir: yo soy el pan de vida, el que de mí come nunca jamás tendrá hambre. Y le oyeron decir, cuando murió Lázaro, su amigo, le oyeron decir, para animar y consolar a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también le oyeron decir: yo soy la puerta. El que entra por mí y sale hallará pastos. Y también le oyeron decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y también le oyeron decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también le oyeron decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también le oyeron decir: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y al estar escuchando las palabras de Cristo una y otra vez diciendo: yo soy, no tenemos menos que recordar que un día Moisés, tratando de esquivar la comisión que el Señor le estaba dando para ir a sacar libre a su pueblo de la esclavitud de Egipto, finalmente le dijo: Señor, si me preguntan quién me manda, cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Y Moisés estaba seguro que Dios no le iba a contestar nada y que finalmente lo iba a liberar de esa comisión de ir a darle libertad a su pueblo. Pero Dios le contestó: si te preguntan quién soy yo, diles: yo soy el que soy. Yo soy el mismo. Tener ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, que es la escena número 8, y 29 van juntas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Esta era una frase arreglada de Pedro. Él ya sabía que era Jesús, por lo que acabo de mencionar, de las tantas veces que escuchó decir Jesús: yo soy. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Déjame sorprender allí. Qué arrogancia la de Pedro, o qué fe. Porque yo, en las sandalias de Pedro: Señor, si eres tú, yo, el discípulo Baltasar, te pide que ya calmes esta tempestad. Yo quiero morir ahogado, Señor. Pero este arrojado Pedro: si eres tú, manda que yo vaya a ti, exactamente así como tú vienes caminando sobre las aguas, así quiero caminar sobre las aguas para ir a ti. ¿Qué intento este Pedro? Pues yo no sé ustedes cómo lo juzguen, pero cuando lleguemos al cielo, pues nos damos un entre con él. Haga usted un debate con Simón Pedro: oye, ¿hiciste bien o hiciste mal? Yo no hubiera hecho que tú hiciste. Oye, ¿por qué lo hiciste? Ya ves qué explicación nos da. El hecho es que Simón Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Oiga, es que Simón Pedro está pidiendo algo extraordinario. Miren ustedes lo que dice el libro de Job, capítulo 9, versículo 8, si quieren acompañarme. El libro de Job,
capítulo 9. ¿Qué versículo les dije? 8. Voy a estar aquí entonces. Job capítulo 9. Con una sola mano no puedo trabajar. Esto de agarrar el micrófono con una mano y con la otra la Biblia. Yo creo que estoy seguro que ustedes ya lo encontraron, ¿verdad? Job capítulo 9, versículo 8. Dice, Él, se refiere a Dios, Él solo extendió los cielos, Él, Dios, anda sobre las olas del mar, solamente Él tiene la facultad de caminar sobre las olas del mar. Lo que Simón Pedro le está pidiendo a Jesús, dame exactamente la misma virtud y el mismo poder que tú tienes para caminar sobre las aguas. Y la respuesta del Señor Jesús no fue, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me pides eso? No lo regañó, le dijo, ven. ¿Quieres venir? Me llama mucho la atención el versículo 29, y él dijo, ven, punto. No hay ningún argumento teológico, ven. Y Simón Pedro aceptó el reto y dice enseguida, y descendiendo Pedro de la barca, subrayo en mi Biblia, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pueden imaginarse esto? Aquí está Simón Pedro, allá en el otro extremo está Jesús. Jesús le dice, ven. Simón Pedro se baja de la barca y dice la Biblia que comenzó Simón Pedro a caminar sobre las aguas porque Jesús le dijo, ven. Simón Pedro estaba caminando sobre las aguas no porque él tuviera virtudes superpoderosas, sino porque Jesús lo ordenó. El que hacía que estuviera caminando a Simón Pedro sobre las aguas era Cristo. Dice la Biblia que Simón Pedro comenzó a andar sobre las aguas para ir a Jesús. Escena número 9, versículo 20, ¿qué? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, estamos hablando de Simón Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces quiere decir gritar, diciendo, Señor, sálvame. Un poquito más fuerte que como que estaba Simón Pedro. Porque la tempestad seguía, no se había calmado nada. Porque él ya estaba hundiéndose, ya nada más estaba del cogote para arriba. Del cuello para arriba, perdón. Era lo único que le salía y quizás echaba sus tragos de agua porque las olas estaban subiendo y bajando. Pero cuando Simón Pedro tenía clavada la vista en Cristo, nada sucedía. Él iba caminando porque su vista estaba fija en el Señor Jesús, el que le estaba dando el poder y la virtud de caminar sobre las aguas. Pero cuando Simón Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las olas que subían y bajaban, y comenzó a experimentar que su cabeza se hundía y luego volvía a salir, entonces comenzó a hundirse porque dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las olas. Miren, hermanos, el mar y las olas turbulentas en la Biblia son el reflejo de las tempestades emocionales y espirituales de nuestra vida. A medida que ustedes y yo fijamos nuestra atención en nuestros problemas, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras enfermedades, nuestras derrotas, nuestros traumas, nuestros desencantos, nuestras desilusiones, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nos vamos a hundir. Pero cuando tenemos la mirada clavada en el autor y consumador de la fe que es Cristo, seguimos caminando sobre las aguas turbulentas, pero en medio de las aguas turbulentas el Señor nos sostiene.
sostiene con manos. Y entonces, pues comenzó a gritar más fuerte que cuando creyeron que era un fantasma. Pedro comenzó a gritar más fuerte. Dio voces diciendo: Señor, salva. Lo que me gusta de Simón Pedro, aún en ese momento de que se está hundiendo, es que clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, difíciles que tú no conoces. ¿Cuántas cosas ha de haber experimentado Simón Pedro en esos momentos? Qué precioso el 31, el versículo 31, que viene siendo la escena número 10. Tiene varias cosas el versículo 31. Al momento Jesús. Yo tengo que subrayar a la palabra al momento. Esto es maravilloso, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando no había teléfonos automáticos, que eran por operadora. Al decir que bien, pues este señor de sus hijos. Cuando uno tiene que ser operador, me comunican por favor al número 466. Porque no había tantos números, nomás era. O al 10, ¿verdad? O al 25. Y la señorita nos contestaba: espere un momento, por favor. Y ese espere un momento eran 5, 6, 7 minutos. Y estábamos jalándole allí al aparatito y decía: Señor, estoy tratando de comunicarlo. Pues señorita, me dijo que al momento llevan 5, 6, 7 minutos. Señor, téngame paciencia. Es que, espere. Y ahora no, ahora es al momento. Usted le aprieta un botoncito. Ayer me fue a recibir falta a la central de autobuses y me bajo yo del autobús y le hablo por mi celular: oye, hijo, ya estoy aquí en la central, pensando que todavía iba en camino a la central. Dice: sí, papá, ya te vi. Vamos a buscarlo. Y cuando lo vi, yo no vi que tuviera el teléfono a la mano. Dice: sí, papá, ya te vi. Y yo oyéndolo: no, pues es que traía un teléfono de esos que traen aquí, quién sabe qué cosa, que no se le toca nada. Un día mi esposa y yo estábamos en un aeropuerto allá en los Estados Unidos y había un señor que andaba platicando, andaba hablando y andaba así: hable. Y yo me dije: mi esposa, oye, ese señor está, se volvió loco. ¿Qué le pasa? No, pues andaba hablando con un teléfono de esos que nomás sí sabe. Son puros botoncitos ahora. Cuando Jesús actúa, hermanos, actúa al momento. No hay intercesores. No le tiene usted que pedir nada a la Virgen María para que le pida a Pedro para que Pedro le pida al Señor. Cuando usted le habla al Señor, Él le contesta, Él le habla, Él le escucha. El Señor siempre está atento a nuestras necesidades y actúa al momento. Nos escucha al momento, no nos dice: venga después. Con los doctores tienen uno que hacer cita. Y a veces los doctores nos cancelan la cita. Ya Gustavo se puso colorado. Jesús no nos cancela nada. Al momento nos escucha. Al momento actúa. Hace unos años mi esposa se puso muy grave. El médico que la atendía allí en el hospital me dijo: Señor, llévese a su esposa a su casa para que muera tranquila allí en su casa. Es mejor que muera en la tranquilidad del hogar y no aquí tranquila en el hospital. Llévesela. Y me proporcionaron una ambulancia y la llevé a la casa. Mi esposa, que había sido una señora de los últimos años muy bendecida por Dios, muy gordita, quiero decir. Me la quedaron de 30 kilos de peso y la llevé a casa. Dijo el doctor a esperar que ella muriera en la tranquilidad de la casa. Unas muchachas de teléfono de Sergio y de Gustavo, de Marta, del Morador, le mandaron un pequeño librito muy parecido a la Aposento Alto, pero era un libro de medicaciones diarias. Y cada noche ahí en nuestra cama yo le leía
una de las lecciones que correspondía a cada día, pero lo hacíamos en la noche, antes de dormir. Y una noche, ese libro está escrito por una mujer, especialmente para mujeres con problemas de toda índole. Y esa noche le leí lo que correspondía, y la autora de ese libro decía: Dios siempre escucha tu oración y Dios siempre contesta tu oración. Nada más que, hermana, le dice la autora a la que esté leyendo ese libro, nada más que, hermana, Dios te puede contestar, es decir, puede obrar de inmediato, o puede contestarte un tiempecito después, o puede decirte: no te contesto, esto que yo tengo establecido para ti, así será. Así es que o te contesta de inmediato, o te contesta después, o no te va a responder esa petición, pero finalmente habrá un momento en que Dios te diga: sí te voy a contestar y sí voy a responder a tu petición. Solamente te pido, dice Dios a nosotros, que me esperes confiadamente, pero te voy a contestar. Y Julia y yo comenzamos a creerle a Dios a través de esa palabra que nos dio esa autora, y comenzamos a esperar en Dios. Si la palabra es que esperemos la respuesta de Dios, porque Él siempre tiene una respuesta para nosotros y Él siempre nos escucha, entonces vamos a confiar. Y llegó el día en que la hermana Julia, mi esposa, así le digo yo a la hermana Julia, fue sanada por el Señor. Sí quedó delicada. Por eso no vino conmigo, pero si no haces viajes, no, pues te vas el sábado y regresas el domingo. Si me vas a llevar a Monterrey, llévame 4 o 5 días para que me lleves a Galerías Monterrey, o allá está el agua aquella bonita de las lanchas esas. Pero de un día para otro, no, nada más tú. Es que yo llegué anoche y ya me voy al rato, nomás que me den de comer y me voy. Vuelvo, mi hijo va también a almorzar. Doble castillo para el pastor. Volvamos a hacer más. Dice, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, subraya en su Biblia, asió de él. Cristo es el que toma la mano de Simón Pedro. No es Simón Pedro el que cogió la mano de Jesús. Fue Jesús el que tomó la mano de Simón Pedro. En los sermones expositivos tenemos que ser muy detenidos en esto, porque yo he escuchado a personas, aún cuando dan testimonio, vienen y dicen: ¿se acuerdan, hermanos, que hace un año yo era muy fiel y venía a todos los servicios y daba mis diezmos y venía a la oración y venía a los estudios bíblicos y venía a la escuela dominical, pero pues me solté de la mano de Dios y ahí anduve para arriba y para abajo hasta que finalmente llego otra vez a los pies del Señor, y dentro de un año vuelven a dar el testimonio más o menos lo mismo y vuelven a decir: es que me solté de la mano de Dios. Cuando los muchachos de las congregaciones donde yo fui pastor traían por ahí algún canto que decía tomado de la mano yo voy, les digo: ese no lo cante, ese es herejía, porque la Biblia dice que si tú te tomas de la mano del Señor, tú te vas a soltar de Él, porque estás muy pesadote. Te vas a soltar de Él porque tus pecados, tus maldades, tu desobediencia, todo lo malo que hay en nosotros nos va a hacer que nos soltemos. Es demasiada la carga. Pero cuando tú permites que Dios tome tu mano, Él nunca te soltará. Aleluya, aleluya. Cuando hagas oración de angustia, no le digas: me voy a tomar de tu mano, Señor, a través de todo el
medio de la tempestad y de la enfermedad y del luto y del dolor y de la angustia, tú nunca me soltarás. Amén, amén, amén. Les decía al principio de este mensaje que Dios me llevó a este pasaje porque quiero decirles que hace 3 meses mi hija Julieta fue llevada por el Señor. Estos muchachos que hemos mencionado al principio son de esa camarilla. Julieta era una muchacha intensa, trabajaba por el Señor, consagrada al Señor. Desde 1990, cuando a mí me eligieron y me consagraba lo mismo, ella fue mi secretaria y mi asistente, hasta el día 11 de noviembre, cuando el Señor se la llevó. A las 6:50 horas, el día 11 de noviembre del año pasado, hace 3 meses, ella dejó de ser mi secretaria y mi asistente. Y no saben ustedes cuánto la extraño. No saben ustedes cuánta tristeza hay en mi alma. Y si estoy aquí, es porque Cristo me tiene sostenido de su mano poderosa. Debo ser porque el Señor me tiene tomado a mí. No sé dónde estaría yo, o mi familia, o mis hijos, o mis nietos. Estos muchachos que están aquí, Isaí y Brian, eran la oración de mi hija. Mi hija no tuvo hijos, se casó pero no tuvo hijos con problemas de salud, pero sus 4 sobrinos fueron sus hijos. Y los quiso hasta el final, hasta el último día de su vida. Julieta se comunicó con mis nietos que están aquí atrás. Pero quiero decirles, hermanos, que en medio de esta tempestad y de este viento contrario, Jesús nos sigue sosteniendo. Mi oración, en todo caso, en esta hora, Señor, en esta su hermosa iglesia, es decirle: Señor, no me sueltes. Y resulta toda una utopía decirle que no me sueltes, porque Él nunca me soltará. Ni a usted, ni a mí, ni a todos aquellos que creemos en Él. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esas 2 preguntas son una tercera mía, y esa la voy a hacer en el cielo. Y se la voy a hacer directamente al Señor Jesús. Señor, ¿cómo le dijiste tú eso a Simón Pedro? Porque yo me imaginaba que tú habías agarrado a Simón Pedro, no más de la mano, sino de las barbas, y lo habías arrastrado. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y te lo ibas arrastrando. Pero el Señor no es así. El Señor es tierno, amoroso. Y cuando Jesús lo tomó a Simón Pedro y lo sacó y lo volvió a poner sobre las aguas, le susurró al oído: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de mirarme a mí si todo iba bien? ¿Por qué tenías que voltear a ver las olas, los problemas de la vida? Tus frustraciones, tus traumas, tus enfermedades. ¿Por qué tenías que mirar otra vez eso si me estabas mirando a mí también que te iba? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y saben qué, hermanos? La Biblia no lo especifica, pero tenemos que sacarlo por conclusión. Que allí, en medio del mar, el tramo que había caminado Simón Pedro hasta encontrarse con Jesús, fue lo mismo, el mismo recorrido que hicieron Jesús y Simón Pedro caminando sobre las aguas hasta la barca. Es decir, Jesús toma de la mano a Simón Pedro, lo asió, no lo soltó, y se lo llevó caminando sobre las aguas. No se lo llevó arrastrando. No le dijo: pues vete a nado y aquí te cuido. No lo agarró a camachito, no lo cargó. Se fueron caminando. Aquí lo dice la Biblia. Al momento Jesús se extendió la mano hacia de él y dijo: hombre, por qué dudaste. Y cuando ellos subieron a la barca, tenemos que entender ustedes y yo que hay un recorrido, que hay un tramo que recorrer. Y ese tramo iba Jesús tomando
Simón Pedro aprendió que para caminar sobre los problemas de la vida que simbolizan las aguas turbulentas de Galilea, el mar de Galilea, tenemos que ir de la mano con Jesús. No agarrándolo nosotros a Él, sino permitiéndole que Él nos tome a nosotros. ¿Cuántos creen esta palabra? Versículo 32, que viene siendo la escena número 11. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Noten ustedes, el tramo que caminaron Jesús y Simón Pedro sobre las aguas todavía turbulentas, Simón Pedro aprendió a caminar sobre las aguas turbulentas, tomado de la mano de Jesús, o Jesús tomando su mano. Y hasta que llegaron en la barca, fue cuando se calmó el viento. Hay un pasaje paralelo a este, que está en San Marcos, cuando se calma la tempestad, ¿se acuerdan? Que Jesús está dormido ahí sobre un cabezal, y los discípulos dicen, Señor, salva que perecemos. Y luego Jesús levanta la mano a la usanza oriental, y le pide al mar, ¡calla, enmudece! Pero me gusta mucho ese pasaje de Marcos donde dice, y se hizo grande bonanza. Bonanza quiere decir tranquilidad. Y aquí dice, cesó el viento, se calmó el viento, vino grande bonanza. Cuando nosotros vivimos siendo tomados por Cristo, todas nuestras experiencias trágicas de enfermedad y de lucha y de desencanto, podemos nosotros seguir adelante como si nada estuviera pasando. Eso es lo que en la Biblia se llama el Shalom de Dios. La palabra Shalom se traduce a nuestro castellano como paz. Pero si nosotros, por todos que nos metemos a dar clases en el seminario, tenemos que ir a las raíces de las palabras, de las raíces hebreas y griegas y todas esas cosas, nos dan mucha luz. ¿Saben ustedes que los judíos siempre se saludan con un Shalom? Es la paz de Dios sea contigo. Pero saben, hermanos, que descubrí algo muy interesante. Shalom quiere decir la paz de Dios sea contigo siempre. Es decir, Shalom no es un saludo. Nosotros, pero los cristianos nos decimos unos a otros Shalom. Pero no es un modismo, no es un hola, no es qué huele, no es qué onda, no es qué tal. Shalom, cuando alguien de tus hermanos y hermanas te digan Shalom, entiende bien, te están diciendo que la paz de Dios sea contigo siempre. Se hizo una calma que es el Shalom, la paz del Señor. Versículo 33, escena número 12. Qué hermosa. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Cristo, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Saben, hermanos? Que en la barca, ya por el mar tranquilo, se celebró un culto de adoración a Cristo. ¿Pueden ustedes imaginarse esto? Después de los momentos vividos y de la turbulencia, de estar solos y de estar en medio del mar y las 3 de la madrugada, cuando los rateros andan a esas horas rompiendo casas, pero ahora rompen el paso, a las 3 de la madrugada, para colmo creyeron que era un fantasma y finalmente era Jesús. Y cuando se calmó el mar y Jesús y Simón Pedro estaban en la barca, el resto de los discípulos adoraban al Señor y exclamaron una doctrina muy hermosa: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. El centurión, después de haber llevado a cabo la crucifixión de Jesús y haberle escuchado lo que dijo desde la cruz,
Finalmente el centurión romano, pagano, perverso, llegó a una conclusión teológica. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hemos hablado entonces en esta hora del verdadero Hijo de Dios. Termino contándoles algo muy sencillo. Siendo pastor de una iglesia, acostumbré por todos mis años de pastor tener un tiempo de consejería pastoral, independientemente de mi plan que hacía yo semanal para visitar a todas las familias de la iglesia. Las iba visitando conforme iba surgiendo las necesidades o las peticiones. Tenía yo por costumbre repartir unas boletas a la congregación al principio del servicio, y allí decía: Ministerio de la Visitación. ¿Desea usted la visita del pastor? Sí, no, ¿cuándo? ¿Qué día? ¿A qué horas? Motivo, podía ponerlo. Si dentro de los motivos que yo ponía impreso, yo ponía un renglón aparte, sin nada, donde yo le decía algún otro propósito para la visita. Me gustaba mucho eso, ponerle en blanco, porque decía: no queremos invitar a comer. Pero a veces ponía por enfermedad, por eso, por lo otro. Pero aparte de mis visitas, yo tenía un tiempo de consejería pastoral, y mi congregación sabía que de tales horas a tales horas yo iba a estar en mi oficina para aquellos que necesitaran de una consejería. Y en una de esas ocasiones vino una hermana de la iglesia, se sentó frente a mí, frente a mi escritorio, y comenzó a llorar, y comenzó a contarme, y comenzó a decirme sus penas, sus tragedias, sus tristezas, sus desencantos. Y yo escuchándola. Y luego le dije: hermana, ¿ya hablo mucho? ¿Me deja hablar? Sí, pastor. Y la hermana, queriéndose disculpar conmigo, dice: ay, pastor, a lo mejor todo lo que le he contado no es otra cosa más que una tempestad en un vaso de agua. Yo le contesté a eso que ella me hizo la observación, pero sí pensé algo, pero no se lo dije, nada más lo pensé, nada más ustedes se lo dije, acabo de saber de pensar. Mire, yo pensé: esta hermana me acaba de contar tantas cosas, y finalmente la conclusión de ella es que cree que es una tempestad en un vaso con agua. Pero yo pensé: finalmente esta hermana trae su tempestad. Y usted pudo haber llegado aquí a esta casa de Dios esta mañana con una tempestad en un vaso con agua, o usted viene con un viento contrario, o usted viene con problemas serios, o con vicisitudes, con adversidades. Yo traigo un dolor en mi corazón por la pérdida de mi hija. La extraño mucho, me hace falta mucho. Pasado mañana, en un hospital de ahí de la ciudad de Torreón, me van a practicar una biopsia porque hay sospecha de cáncer prostático. Pero le he dicho al Señor: toma mi mano, y en medio de esta tempestad en la que estoy envuelto, sácame adelante, Señor. Cuando yo esté orando por ustedes, quiero que pidan a Dios por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia. Termino haciendo una invitación. No sé cómo acostumbran ustedes venir de pie o a reunirse en esta forma, o sencillamente pasar al frente. Pero yo quiero orar porque en este momento sientan la necesidad de que el Señor venga a sus vidas y todos sus problemas, sus quebrantos, sus enfermedades. Pónganse de pie, hermanos, y los que deseen venir aquí al frente, no se arrodillen para mayor comunidad. Yo quiero orar por